noches, amigos, amigas del canal de Julio Hernández Astillero. Gracias por encontrarnos una vez más aquí en este canal de YouTube. Soy Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, www.revistafortuna.com.mx, por si quieren darse una vuelta a conocer nuestros contenidos. Tenemos nuestro canal de YouTube también. Y hoy, un día después de la quincena, acuérdense que deben ahorrar un poquito, resérvenlo, déjenlo por ahí, olvídense de ese dinero y verán cómo van a comenzar a ahorrar. Hoy, martes 16 de julio, vamos a platicar de los empresarios, de las relaciones de poder, de las relaciones entre el gobierno y estos grupos que forman parte de la élite económica, empresarial y a veces también política, de cómo hoy el titular de la COFEPRIS, Alejandro Schwartz Pérez, pues nos habló en la conferencia matutina de cómo muchos intereses en el sector farmacéutico estuvieron frenando las labores de esta COFEPRIS, que es tan importante. Ya aquí en Economía Social les habíamos hablado de lo importante que iba a ser para el nuevo titular de la Secretaría de Salud, Kersenovich, tener una COFEPRIS a todo vapor. Hoy se sentaron las bases de lo que será una nueva COFEPRIS, porque ahí la élite económica, que se convirtió en una élite política, también tuvo mucho que ver. El comentario de coyuntura es el que hacemos respecto a lo que pasó hoy en la conferencia matutina, y el contenido estructural es el que les vamos a presentar hoy, nada más y nada menos que con un investigador que durante todo el gobierno del presidente López Obrador se dedicó a investigar precisamente qué sucede con la relación entre las élites económicas y políticas en México. Y me refiero a Diego Andrade, investigador que empieza desde el periodismo, Diego Andrade, luego llegas a la academia, y gracias por compartirnos esta tesis que presentaste para obtener tu grado de maestría en Flaxo, Diego. Muy buenas noches y gracias por aceptar. Hola, querida Clau. No, es un gusto. Muchas gracias por invitarme y es un gusto estar aquí con tu audiencia de Economía Social. Gracias, Diego. Diego, el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el COFINESE, el Consejo Asesor Empresarial, son dos nombres que tú investigaste mucho desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador. Ahora hay un nuevo Consejo Empresarial, y con estos tres nombres, Diego, quisiera que nos platicaras por qué en México es importante estudiar estos vínculos de poder entre la élite económica y el gobierno. Y como contexto, querido Diego, un comentario que a mí me compartió en su momento el fundador del Centro Mexicano para la Filantropía, Manuel Arango. Fíjate que él decía, privado con privado está bien, privado con público puede haber problemas. Y sin embargo, vimos en este gobierno la cercanía, también el distanciamiento con empresarios que formaron ya parte de la élite política, como Claudio X González, con otros empresarios, pero sobre todo vimos una relación diferente, no desde los organismos cúpula, sino de manera casi personalizada. Diego, cuéntanos de dónde surge tu interés por estudiar este objeto de estudio, como dicen ustedes, los investigadores. Sí, bueno, son varios ejes, pero le vamos a ir entrando. Pues sí, mira, siempre estudiar las élites es algo muy relevante porque son grupos minoritarios que tienen acceso desproporcionado a ciertos recursos, ¿no? Llámese dinero, relaciones, poder, información, ¿no? Entonces, en teoría política, siempre estudiar a las élites es muy interesante porque son grupos que pueden influir de manera desproporcionada en las decisiones, en la mayoría, en la vida de la mayoría, ¿no?
Es decir, siempre cuando pensamos en democracia y decimos que el pueblo gobierna a través de sus representantes, y nosotros ponemos ahí el concepto de élites, esa idea de democracia se pone un poco en tela de juicio, ¿no? ¿Qué tanto gobierna el verdadero representante o qué tanto influyen ciertos grupos de ciertas élites, ¿no? Que puede haber élites económicas, también puede haber élites culturales, élites políticas, élites intelectuales de distintos ámbitos, ¿no? Pero eso es quizá lo más interesante, cómo hay una tensión por el poder entre, en este caso, entre grupos económicos y grupos políticos, ¿no? Eh, a grandes rasgos, creo que por ahí podemos entrarle. El sexenio del presidente López Obrador, me parece, no sé tu opinión, pero me parece que ha sido muy interesante porque ha puesto esta frase, esta gran frase que es: vamos a intentar separar el poder político del poder económico. Este lema de campaña que vimos en 6 años, ¿qué significó eso? ¿No? Un presidente que llegó con un proyecto o con una lectura muy específica de una oligarquía, ¿no? Una especie de oligarquía que se construyó en esta época neoliberal, que la llaman estos últimos 36, 38 años, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, y como esa élite económica, apoyado con una élite política, se fue haciendo del Estado o fue inclinando al Estado más bien hacia intereses del mercado, ¿no? Y de esa manera, como impidió un crecimiento generalizado, impidió una distribución de la riqueza más justa, ¿no? Ocasionando mucha desigualdad. Entonces, López Obrador llega con esta lectura y lo que busca, a grandes rasgos, es dotar un poco de autonomía al Estado frente a estos intereses económicos, justo lo que mencionabas hoy en la conferencia mañanera de COFEPRIS, ¿no? Esa ha sido la tensión y hemos visto a lo largo de estos 6 años muchos momentos, yo no diría de ruptura, porque ni empresarios ni poder político quieren romper relaciones, se necesitan, pero sí de mucha tensión, quizá de una tensión que en sexenios anteriores ya no habíamos visto, ¿no? Entonces, tú me dices, me interrumpes y vamos platicando, pero sin duda que ha sido un sexenio muy interesante en eso, muy interesante en eso. Cuando López Obrador está en la transición de gobierno, en noviembre de 2018, crea un consejo asesor empresarial, como tú lo mencionabas. Sí. Este consejo asesor empresarial, vaya, sí, en su momento fue muy mediático porque implicó una cierta ruptura con los organismos formales de representación empresarial, dígase el Consejo Coordinador Empresarial y sus organizaciones afiliadas o agrupadas, el Consejo Mexicano de Negocios, que son organismos con los que López Obrador nunca había coincidido, siempre había habido muchas fricciones, sobre todo quizá por la campaña principalmente del 2006, ¿no? Cuando es muy claro que operaron en su contra. Entonces, crea este Consejo Asesor Empresarial y con ciertas finalidades específicas, un consejo pues de nombres de alta gama, por así decirlo. Estaba Ricardo Salinas Pliego, que el sexenio en esa relación terminó muy mal, pero estaba Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, representando a Televisa, Olegario Vázquez, de Grupo Imagen, Carlos Hank González, Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez Muguerza, Miguel Alemán Magnani y Alfonso Romo Garza. 10 hombres, si no me equivoco, 10 hombres en la lista, que sí resalta mucho la diferencia con el consejo que acaba de presentar la virtual presidenta electa Sheinbaum. Un tono muy distinto, unas formas muy distintas. Quien encabezó este consejo asesor empresarial fue Alfonso Romo, que si quieres ahorita platicaremos un poco más, y ahora quien encabezará o coordinará estos esfuerzos será Altagracia Gómez, una empresaria sumamente joven. ¿Cómo ves esto, Clau? Sí, Diego, fíjate que hace unos días, y te lo comparto como, pues, hemos estado intercambiando información tú y yo a partir de tu investigación, que quisiera presentarla en la pantalla, si Juan Manuel nos ayuda,
porque es un trabajo metodológicamente impecable. Es un trabajo que se presenta para obtener la maestría en ciencias sociales como parte de este trabajo de análisis político que realizaste. Y cuando tú realizaste tu investigación, nos quedamos con ciertas ideas que se manejaban en la opinión pública como totalmente válidas. Y me refiero al hecho de que hace unos días, querido Diego, uno de los amigos, ex colaboradores de Romo, me llamó para decirme, hey, te quiero comentar que Alfonso Romo no era quien coordinaba el Consejo Asesor Empresarial. Y yo le cuestioné, bueno, es que toda la administración supimos que era Alfonso Romo. Y Alfonso Romo, como jefe de la oficina de la presidencia, el cargo que ahora tiene Lázaro Cárdenas, Mattel, bueno, pues que no era él el coordinador del Consejo Asesor Empresarial. ¿Sabes? Un poco la llamada como que me dejó la sensación de que se querían desmarcar del fallido Consejo Asesor Empresarial, porque a la postre, si hacemos el recuento, bueno, pues Salinas Pliego mal, Miguel Alemán Magnani mal, Germán Larrea mal. Y fíjate que me dio otra interpretación del Consejo Asesor Empresarial, que quien lo convoca es Ricardo Salinas Pliego, que a mí el dato me sorprendió muchísimo, y que además era un consejo de proveedores del gobierno, que fue una iniciativa de Ricardo Salinas Pliego para estar cerca como proveedores del gobierno. Para ese momento, Ricardo Salinas Pliego era uno de los principales bancos de la dispersión de recursos, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes, amigos, que les mandamos un saludo, Diego y yo? Ahorita vamos a pasar lista. Ya llegó por ahí Ernesto Araiza, Tanislao, Jesús Licea, Guadalupe Flores, Amir Trujam, Triqui también, saludos. Vamos a pasar lista, porque deben estar acá en Economía Social. Y entonces, imagínate, Diego, cómo cambió el tema de lo que era un consejo asesor empresarial, que te acuerdas que comentábamos que era un consejo donde había algunas comidas, donde se ocupaba el tiempo privado del presidente, porque si nosotros, cuéntame esto, si nosotros hiciéramos una consulta de transparencia como investigadores, como periodistas, ¿qué nos dirían, Diego, sobre este consejo asesor empresarial? Pues difícilmente podría decirse mucho, ¿no? No hay minutas, no hay reglas, son más bien comidas que se dan en la informalidad y no hay ningún seguimiento, no hay ninguna documentación oficial sobre estas reuniones, además muy esporádicas, querida Claudia, fueron muy esporádicas a lo largo del sexenio, pero sí tenían ciertos objetivos. Déjame retomar esto que mencionabas de cómo surge este consejo asesor. Esa es una hipótesis que la manejó la prensa en su momento, decir que el consejo asesor empresarial fue ideado por Salinas Pliego, por Vázquez, el de Grupo Imagen, y Sí. por Bernardo Gómez, junto con Romo, y que fue pensado más bien bajo una estrategia mediática de control, ¿no? De control de daños y de poder marcar la agenda. Sabemos que el presidente López Obrador, si algo conoce bien, es quizá el poder mediático. Muy bien, Diego, muy bien. Y el alcance que tiene. Entonces, sin duda una hipótesis es esa. Fue una de las cosas que, por ejemplo, algunas voces le criticaron. ¿Cómo me llevas diciendo 18 años que hay una mafia del poder, que las televisoras son parte de eso, que han hecho campaña en tu contra, que se comportan como un poder fáctico, para decirlo de manera clara, y ahora pues los juntas en un consejo asesor y están las principales televisoras del país, dígase Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, ¿no? O algunas de las televisoras. Y un poco la lectura de López Obrador en ese momento fue, los necesito, nos necesitamos, pero yo voy a tener el mando, ¿no?
Eso es un poco de las conclusiones que la investigación arroja, que siendo un presidente que centraliza las decisiones, un presidente con una personalidad muy fuerte, con un bono democrático que llegó de más de 30 millones de votos, pues tenía ese poder para aglutinar a los empresarios y poder dar un poco de dirección, ¿no? De hacia dónde iba el Estado. Y son, me parece, son empresarios que decidieron jugar con esas nuevas relaciones. Yo no diría que el Consejo Asesor fue fallido, me parece que el Consejo Asesor servía para mostrar una cierta idea de estabilidad y desde la parte mediática, como te digo, para mostrar que cuando un empresario, cuando los empresarios de este nivel, los megaempresarios, se reúnen con el presidente, siempre es noticia nacional, ¿no? Siempre, no hay manera de que no lo sea. Y das una idea, le quitas este contenido quizá más radical que muchas personas pensaban de López Obrador, ¿no? Que iba quizá a romper con ciertos capitales, que iba a ser mucho más fuerte y en ese sentido. Y no lo fue, más bien hubo una vinculación, por momentos tensa, como decíamos, pero hubo una vinculación. Entonces, el Consejo sirvió para eso, para dar cierta estabilidad mediática, política, pero también para posicionar a Romo. Desde lo que alcanzo a ver y he estudiado, Alfonso Romo era el enlace, lo fue durante mucho tiempo. ¿Tú Claro. te acordarás de cómo llega Romo con López Obrador, ¿no? Romo llega desde 2011, desde la elección anterior, y él lo va vinculando a ciertos grupos empresariales, principalmente norteños, y empieza a presentar a López Obrador bajo una cara mucho más amable para el empresariado, ¿no? Un político mucho más mesurado, ¿no? Con el capital, y creo que eso a López Obrador le ayuda mucho, sobre todo a vincularse con sectores altos y medios. Y pues Alfonso Romo creo que ve una oportunidad también para volver al foco, ¿no? La trayectoria de Alfonso Romo es bastante peculiar porque en realidad es un descendiente de los Madero, que vaya, un apellido un poco similar a Altagracia Gómez, ¿no? Vienen de familias pues de mucho tiempo atrás, eh, como es en este país todavía. Y Romo en algún punto de los años 90 se vuelve un empresario riquisísimo, uno de los 10 empresarios más ricos del país, y su entrada a la política se da justo apoyando a un candidato del PAN a finales de los años 90 por la gubernatura de Nuevo León, pero Alfonso Romo tuvo buena relación con el presidente Zedillo, con Salinas, trabajó con Fox. Entonces, cuando conoce a López Obrador es como esta alianza de decir, pues se necesita el poder político, necesita el poder económico, al menos en esta democracia. Y ayudó mucho Alfonso Romo. Alfonso Romo hablaba con fondos de inversión, Alfonso Romo pudo interactuar con el Consejo Coordinador Empresarial, pudo dar certeza, pudo dar estabilidad a los mercados, una cosa muy necesaria para el periodo electoral de 2018 y previo. Y creo que es algo que estamos viviendo de cierta manera 6 años después, ahora, con Sheinbaum. Diego, qué interesante recuento haces de lo que se trata de desvincular a Romo, porque tienes mucha razón de cómo él operó, de cómo él intermedió, de cómo él trató de solucionar temas que se le escaparon de las manos. Ahora recordemos el asunto, ¿te acuerdas de los gasoductos? Que también quiso intervenir en la banca de desarrollo, pero también quiso intervenir en temas como el glifosato, con todo el contexto que conocíamos de que él quiso ser el rey de las semillas genéticamente modificadas con Séminis. Es decir, creo que vivimos un periodo con Romo de mucha observación de cómo se mueven los intereses económicos, pero no sé si, y la pregunta que te quisiera hacer, Diego, con toda esta investigación de la figura de Romo que realizaste, es si al final del día el Consejo Asesor Empresarial
permite al gobierno del presidente López Obrador validar esta narrativa de cómo se separa el poder económico del poder político, porque le cobraron a Miguel Alemán Magnani, que hoy sigue en el extranjero, le expropiaron una ruta de ferrocarril a el señor Larrea. En el caso de Salinas Pliego, ¿para qué hacemos recuento? Estamos esperando que se valide la decisión del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, para cobrarle poquito más de 25,000 millones de pesos. Es decir, ahí se valida la separación y también se valida que, aunque los empresarios tratan de estar cerca del poder político, al final el proyecto de la 4T, hoy segundo piso, debe seguir de frente, aunque en ello le vaya pues la enemistad con los empresarios que tratan de estar cerca. Y ya después, a partir de tu respuesta, querido Diego, yo te propongo que pasemos al caso de la empresaria, de la heredera, diría yo, Altagracia Gómez. Sí, no, coincido, es difícil el análisis, y Clau, no sé qué pienses, porque hay muchos grises. Por un lado tienes casos, como dices, Ricardo Salinas Pliego, Miguel Alemán Magnani, varios que realmente podemos decir que no hubo esa continuidad y en algunos casos hubo ruptura. Pero hubo otros casos que no. Hubo otros casos donde, por ejemplo, según Oxfam, en los últimos reportes sobre desigualdad, Slim, incluso Larrea, Salinas Pliego, pues incrementaron su riqueza. Quizá también por la cuestión global de la pandemia, por algunas cuestiones. Yo pienso que es gris, depende. Es cierto, Romo muchas veces quiso poner ciertos frenos, meter ciertos intereses propios en cuestiones públicas. Al final, esos son las élites económicas. Uno no puede, un Estado no las puede controlar del todo, al menos no en democracia. Y creo que López Obrador sabía esto, pero creo que también le tenía confianza y pienso, como te comentaba, que la función principal era una función mediática, sobre todo en la transición, que implicaba una necesidad de dar estabilidad. Si tú me lo preguntas ahora, ¿se separó el poder político del poder económico? Es que es un lema de campaña, es imposible separar el poder político del poder económico. Entiendo la idea es que el poder económico se conduzca conforme a la ley. Creo que en eso hay distintos avances, pero tampoco podría decir que podemos cantar victoria, ¿no? Entonces creo que está ahí a debate y es interesante la relación que se va a establecer con el nuevo gobierno. Por ejemplo, ha habido de pronto algunos acercamientos con Slim, de la doctora Sheinbaum, muy claros. Ha habido también empresarios que han estado ahí, como el señor Antonio del Valle, hijo, pero no se ha reunido con muchos de los otros, ¿no? Otro caso que creo que ha sabido adaptarse muy bien a los proyectos y a las formas de López Obrador es Daniel Chávez, que ha tenido un papel muy importante, por ejemplo, en el Tren Maya. Entonces, yo en esta parte te diría, son varios casos, son especiales, pero me parece que esta idea de separar el poder político del poder económico es un lema muy atractivo, pero que no termina por ser del todo posible, ¿no? No sé qué piensas tú. No, me encanta tu análisis porque los periodistas, cuando no tenemos esta rigurosidad metodológica que tú exhibiste en esta tesis para obtener tu grado de maestría, bueno, pues vemos como que el bosque mucho más amplio, no nos vamos al detalle y tienes toda la razón. Fíjate, durante el sexenio del presidente López Obrador, si revisáramos, en algún momento lo hicimos para la revista Fortuna y Proceso, cómo han crecido los precios de las acciones de Grupo México, pero de Grupo Televisa, incluso el propio caso de Electra, es que es increíble. Electra, aunque está en plena confrontación con el gobierno del presidente López Obrador, por eso me gusta ese acento que pones, sí, en lo mediático, ¿no?
sí en el control de la imagen, de la comunicación. Me gusta mucho ese enfoque porque en realidad es que estos empresarios se volvieron más ricos. Les fue muy bien en el gobierno del presidente López Obrador, pero tiene que ver un poco, Diego, con esto que ha dicho el presidente López Obrador en las convenciones bancarias. Desde aquella frase de se puede soltar el tigre, que se ha vuelto una imagen muy icónica, y no se metan, les ha pedido a los banqueros. Y la última, que fue impresionante, cuando les puso una gráfica, y que por cierto, amigos y amigas, Diego, te comparto, la quitaron rapidísimo, porque el crecimiento de las utilidades de los banqueros en esa gráfica, en esa fiebre, era impresionante. Hasta el presidente López Obrador dijo, ya quítenla, 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 porque lo que estábamos viendo es cómo los banqueros tuvieron el mejor de sus sexenios. Y cuando tocó platicar a la entonces candidata Claudia Sheinbaum, bueno, pues también les dijo, les ha ido bien. Cuando Xochitl les decía, tengan miedo porque la reforma judicial y ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasó. Entonces, Diego, creo que este acento que tú pones en que no podemos cantar victoria tiene muchísima verdad y tiene muchísima razón, porque al poder económico se le debe de tener muy lejos, Diego, muy cerca, ni tan lejos ni tan cerca. Y ahora me gustaría preguntarte si también la figura de Altagracia Gómez, que ha causado todo tipo de análisis, desde los académicos hasta los análisis más superficiales, ¿cuál sería el propósito de que esta chica heredera de una élite económica vinculada con muchos momentos de las privatizaciones salinistas esté cerca de la doctora Claudia Sheinbaum? Porque ella ha contado, Diego, que la conoció cuando se hace este pacto de los precios para proteger a las clases menos favorecidas de la inflación, que ahí ella fue quien se acercó a la doctora Claudia Sheinbaum, que fue ella la que pidió su teléfono celular y comenzó a compartirle pues sus inquietudes. Sí, 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 me gustaría antes nada más hacer un comentario que me dejaste ahí picado. Me acordé mucho de una frase de AMLO que dijo por ahí en 2021, lo que estamos haciendo es concientizando a empresarios para que tengan una dimensión social. Y, y vaya, lo que quiero recalcar nada más es indisociable este poder económico del poder político, pero también se ha visto que en este gobierno ha habido ciertos avances que han protegido de cierta manera a las clases más trabajadoras, ¿no? Como lo conocemos es el incremento al salario mínimo, que fue una de las cuestiones. El incremento al salario mínimo vino gracias a un pacto también con empresarios, ¿no? Es decir, hay un cierto interés porque hay una cierta visión de que esto tiene que cambiar. El incremento del salario mínimo podemos decir que es una cuestión. La reforma al outsourcing, aunque hubo temas, se avanzó. Y distintas cuestiones de derechos laborales, ¿no? Incluso los impuestos a grandes contribuyentes que muchos estuvieron dispuestos a entrarle y a pagar. Todo esto quizá, es decir, teníamos la misma acumulación de riqueza en los sexenios anteriores, pero no había esto, ¿no? Quizá estamos en un momento distinto. El caso de Altagracia que mencionas es llamativo porque venimos de Alfonso Romo, digamos, de un enlace entre gobierno y empresarios, de por así decirlo, un viejo lobo de mar, que hizo su riqueza desde los años 90. Y acá tenemos, como decías, a una empresaria de 32 años, es jovencísima, heredera pues de distintas empresas, de un conglomerado de empresas, que muchas vienen de las privatizaciones en los años de Salinas de Gortari, que fue quizá el sexenio donde hubo mayor sintonía entre empresarios o la élite empresarial y el gobierno, con la liberalización, con las privatizaciones, incluso con el TEMEC. Pienso, no sé tu opinión, Clau, pero pienso que la figura de Altagracia también tiene una cuestión mediática en la idea de proyectar frescura, dinamismo,
mucho mayor margen internacional, es una cara que habla perfectamente inglés y creo que responde a un momento distinto macroeconómico del país. Se ha hablado mucho de esta relocalización de las empresas del nearshoring, pero creo que va por ahí y creo que tiene que ver también con algunos de los nombramientos que hace en el gabinete. Pienso en Marcelo Ebrard, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, en la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación con Rosaura, e incluso en la Secretaría de Energía, que son 4 perfiles profundamente técnicos, legitimados por el sector empresarial, y ella, Altagracia, creo que se inserta en esta dinámica de estas 4 secretarías para intentar atraer la mayor cantidad de inversiones posibles del extranjero bajo esta idea de cierta prosperidad compartida, ¿no? Que interpreto que a grandes rasgos es pues que nuestra mano de obra no se abarate y que la riqueza se pueda repartir. Entonces pienso que se requiere una cara muchísimo más fresca. Creo que sea mujer puede significar distintas diferencias. Siempre hablamos de los empresarios y creo que es un rompimiento en eso. Y vamos a ver qué nuevos grupos vienen, ¿no? Lo viste, pero se reunió con Walmart, se reunió con BlackRock, se ha reunido con capitales extranjeros. Pienso sobre todo por el momento macroeconómico, geopolítico que vivimos, pero sí está un poco a debate, pues saber cómo va a ser la cosa. Es muy pronto. No sé tu perspectiva. Sí, es muy pronto, pero surgen muchas preguntas de una figura a cargo del Consejo Empresarial, que entiendo es de vinculación, es de relacionamiento estratégico, es hasta de acercamiento con capitales extranjeros. Diego, desde una figura en donde ella no es funcionaria pública, creo que ahí tenemos un tema que no lo teníamos con Romo, porque Romo sí en algún momento fue titular de la oficina de la presidencia, sí tenía un cargo público. ¿Qué opinas de esto? Déjame ahí hacer un breve comentario. Alfonso Romo, cuando López Obrador lo invita, dice que van en una camioneta y que le dice, necesito tu ayuda, muy en el estilo de López Obrador, necesito tu ayuda, necesito hablar con los empresarios, no hay nadie que los entienda como tú, ayúdame. Y hay varias declaraciones de él en 2017 que dice, yo jamás ocuparía un puesto en el gabinete, esto sería un conflicto de interés mayúsculo, tengo muchas empresas, no las voy a dejar, ¿cómo voy a obtener un cargo? Y pues meses después vemos que ocupa la jefatura de la oficina de la presidencia, que incluso dicho en voz de distintos liderazgos empresariales, era visto como una especie de jefe de gabinete. Ahí ya está interpretación, pero no me sorprendería si Altagracia hace ese giro, tampoco, no lo vería, porque es el comportamiento de las élites contemporáneas, fluyen muy bien entre lo público y lo privado, a veces es muy difícil distinguir qué es público y qué es privado, por eso lo que te comentaba al inicio, qué difícil para la gente, para quien va y emite su voto, para las personas de a pie, saber quién te representa, ¿verdad? Porque pues tú votaste por el político, pero en realidad el político está rodeado de voces que representan quizá intereses personales. No quito que puede haber empresarios con mucha dimensión social, con mucho interés por el bienestar colectivo, no, sin duda, pero también la historia de este país habla por sí sola y la riqueza acumulada habla por sí sola. Entonces, no me sorprendería si en algún punto lo es, y también es cierto que el cargo tampoco sé si es todo. Me refiero a esto. Alfonso Romo dejó de ser jefe de la oficina de la presidencia y siguió siendo el enlace con el empresariado. Seguía asistiendo a Palacio Nacional, seguía comiendo con los empresarios. Y eso es un estilo muy también de liderazgo de López Obrador, más allá de ciertas instituciones. ¿No? Le gusta el trato directo, la relación cara a cara, y así le gustó tratar al sector empresarial, y por eso creo que Romo se prestaba para eso. Vamos a ver qué pasa con Altagracia, vamos a ver también cómo interactúa con los otros secretarios, porque sí es cierto que al momento está sumamente abstracto, por así decirlo, ¿no? Y en el análisis del discurso, Diego, de Altagracia, de las entrevistas que ha otorgado,
ella habla como si ella tuviera, ¿sabes?, un cargo en la Secretaría de Economía. No se le han hecho las preguntas correctas. Por cierto, a todo el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum tenemos una petición puesta para poder platicar con Altagracia Gómez. No se le han hecho, Diego, preguntas que tienen que ver precisamente con la vinculación con empresarios, con cómo se está vinculando con el sector empresarial, con el CCE, con CONCE, con Canacintra, con Coparmex. No, ella está hablando desde la promoción, ¿sabes? Me ha recordado un poco a los directores de ProMéxico, nos quedamos sin ProMéxico, pero ella tiene toda la narrativa y toda la exposición de motivos de por qué México está en un momento estratégico. Me parece que, sin ser demasiado formalistas, en la administración pública han cambiado los tiempos, yo lo sé, Diego, pero las preguntas para Altagracia son, por ejemplo, ¿cómo vas a separar los conflictos que podrías tener en temas que vinculen la producción de maíz o posibles contratos que pudieran tener tus empresas? ¿Cómo vas a hacer para separar el desempeño de tus empresas? Diego, ¿cómo ves esos dos temas? Sí, sí creo que tiene un reto mayúsculo, creo que es joven, eso creo que puede ser ventaja y desventaja. Desde mi perspectiva, lo que me parece más emocionante es sí esta promoción hacia el exterior, pero también una cierta vinculación hacia lo regional, que lo ha mencionado, ¿no? Creo que ahí hay muchas voces por atender, que muchas veces los medios no retoman, pero el consejo se llama, aquí lo tengo escrito, el consejo se llama, no sé si, Coordinadora de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Y uno de los otros consejos de los que platicábamos al inicio, Clau, además del Consejo Asesor Empresarial, fue la creación de este COFINESE, ¿no? Que era un Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que Sí. buscaba generar pequeños consejos asesores por estado o por región. La Laguna, en el sur, en Oaxaca, etcétera. Ese proyecto de los cofineses desapareció por completo. Se pasó a la Secretaría de Economía y se detuvo. Me parece que Altagracia va a tener este reto, cómo poder conectar las grandes empresas que vienen con la economía regional, ¿no? Eso a mí me emociona, me parece que podría ser algo muy interesante. Ella habla, en esto que dices, análisis del discurso, ella ha hablado mucho de cómo le damos foco a las pequeñas y medianas empresas. Se escucha atractivo al momento, pero como dices, no le han hecho los grandes cuestionamientos. Queda ver si quien lleva la relación con los grandes empresarios, los mega empresarios, va a ser directamente Claudia, o si se lo va a ceder a ella o con ella. No lo sé todavía. Pero sí está por verse, y también está por verse el estilo de Marcelo Ebrard, que en eso tiene mucho que ver, ¿no? Me robaste la pregunta. Y a todo esto, ¿qué dirá el titular de la Secretaría de Economía? ¿Qué opinará el responsable de la política de desarrollo económico de nuestro país, Diego? Porque la pregunta ahí sería, ¿no se están duplicando funciones? Porque en las fotos vimos a Altagracia Gómez sentada a la diestra, muy cerca de la presidenta, de la virtual presidenta, y enfrente está BlackRock, pero está Walmart, pero están las grandes inversiones. ¿Qué crees que suceda? Sí, es posible que haya cierta duplicación. Me cuesta trabajo vislumbrarlo. Sí me parece que, a ver, el objetivo del consejo, como ella lo ha dicho, como Altagracia lo ha dicho, y también fue el mismo objetivo del Consejo Asesor Empresarial, es inyectar, es crecer, ¿no? Si uno no crece, de cierta manera esto no funciona, económicamente hablando. Entonces,
El otro día lo escuchaba en una entrevista de Altagracia, el objetivo es crecer al 4 o 5%. Es lo mismo que planteó López Obrador cuando creó el Consejo Asesor Empresarial. Creo que desde mi perspectiva, si algo va a sostener el gobierno de Claudia Sheinbaum, mucho más que el gobierno de López Obrador, va a ser los resultados, porque Claudia Sheinbaum me parece que no trae, no trae ese, ¿cómo decir? Ese bono carismático, por así decirlo, que sí tiene López Obrador, ¿no? Entonces, me parece que a eso responde, cómo podemos armarnos de la mejor manera con perfiles técnicos probados, con gente que me vincule con el sector para crecer rápido y para aprovechar las inversiones que están llegando, ¿no? Que están llegando. No sé qué vaya a pasar, puede ser que la relación con ella se enfríe, puede ser que no, puede ser que tenga un espacio en el gabinete, pero creo que Claudio Sheinbaum está buscando resultados. Sí me llama la atención el discurso de Altagracia, un discurso mucho más pegado al de Sheinbaum, muy orientado a justicia social desde el empresariado, que creo que eso es positivo y es refrescante, pero vamos a ver hasta dónde se sostiene y vamos a ver dónde aparecen los otros personajes. Los otros personajes, estos que mencionábamos, los grandes empresarios, parece que todavía no alzan la voz. Así es, porque vimos al grupo de empresarios que representaban abiertamente los poderes económicos en muchos sectores, tú los mencionaste, medios de comunicación, aviación, minería. ¿Cuándo vamos a ver la vinculación de la coordinadora de este Consejo para el Desarrollo Regional con los otros empresarios? No van a estar vinculados, no los necesitan, porque creo que al parecer, por lo que hemos leído y visto y escuchado, el gran objetivo es el desarrollo de los polos para el bienestar, que están en los sectores donde se busca también el desarrollo sin el gasto público gigantesco que tuvimos en el sexenio de López Obrador. Ahora es necesario llevar vivienda, llevar telecomunicaciones, llevar electricidad, llevar agua, Diego. Entonces, ahí son, la dimensión de esos negocios ya sobrepasa en mucho a los otros poderes, a las otras a los otros representantes de las élites. Se estrenarán nuevos empresarios de la mano de la coordinadora, Diego. Pues ojalá, ¿no? Ojalá sí, creo que viene bien refrescar, viene bien cambiar de nombres. Como dices, exactamente los polos de desarrollo parece ser que son la prioridad, sobre todo en este proyecto lo que involucra el corredor transísmico. Y habrá que ver, sin duda, venimos de un sexenio de una cantidad de megaproyectos pocas veces visto. Entonces ahora tocará consolidar esos megaproyectos y tocará dotarlos. Algo que me llama la atención de Altagracia es este discurso a favor de una cierta política industrial, ¿no? De cómo conectamos las grandes empresas que van a llegar con las cadenas de valor y las empresas internas, precisamente en estas zonas, como dices, para volverlas, para conectarlas, para volverlas zonas que no sean, utilizan mucho esta expresión, pero creo que es clara, es para que no sean otra Ciudad Juárez, ¿no? Para que no sean zonas de maquila, donde pueda haber violencia en algunos momentos, ¿no? Como lo fue Ciudad Juárez en algunos momentos. Entonces, me parece que ahí creo que vendría bien la renovación de nombres. Creo que sí creo que los que están consolidados ya se consolidaron y van a seguir, pero sí falta ver qué pase, ¿no? Está abierto, claro. Gracias, Diego. Si te parece, vamos a saludar a toda nuestra audiencia, a quienes les agradecemos mucho que nos acompañen en estas pláticas que Diego y yo y su servidora tuvimos durante la pandemia, mientras él investigaba, hizo una gran investigación. ¿Se puede leer, Diego, en Flaxo? ¿Está abierta? Sí, sí, muchas gracias por la promoción de la tesis. Sí, debe estar abierta en la biblioteca digital de la facultad. Sí. De Flaxo.
muy recomendable, por cierto. Deberías seguir escribiendo y ahora un libro, Diego, porque vas a vivir tú como investigador, pues la segunda parte del acercamiento con el poder económico y político en nuestro país. Vamos a leer algunos de los saludos. Saludos, Marco Antonio Cruz. Yes P, deben estar en una sana distancia, pero no tan lejos. Yo también estoy de acuerdo que no tan lejos, pero asumiendo que se necesitan empresarios con una visión social real y una visión que busque no solamente el beneficio para el poder económico. ¿Qué opinas, Diego? Sí, de hecho tú y yo lo hemos platicado muchas veces, Clau. Se requieren empresarios también que estén dispuestos a invertir en innovación. Muchas veces creo que hemos tenido una clase empresarial a veces rentista. Hablamos de los grandes empresarios y creo que se requiere, y este es el momento, de una clase empresarial que invierta en innovación, en tecnología, en capacitación del personal, que creo que eso no lo habíamos tenido, sobre todo en los últimos 40, 50 años, donde el empresariado, grandes sectores del empresariado, vivieron pues de rentas, de concesiones, de privilegios. Eso es cierto, no es todo el grupo del empresariado, pero es cierto que una élite la hubo. Y también es cierto que una idea que está por ahí que me gustaría retomar es, ojalá que los pequeños, medianos empresarios también se deslindaran de la idea de los grandes empresarios, ¿no? Hay mucha desigualdad en el campo empresarial, que valdría la pena tocarlo más adelante, desde sus órganos de representación, pero también en sus ingresos, en los privilegios que tienen, en los accesos que tienen al poder. Creo que eso es fundamental y creo que muchos empresarios pueden estar dispuestos a jugar en este nuevo tablero, ¿no? En este nuevo tablero que todavía está consolidándose. Claro, los privilegios y que tienen que ver con la información, que tienen que ver con el acceso a datos, de dónde se va a desarrollar un gran proyecto, dónde puedes comprar un terreno, dónde puedes establecer un gran contrato. Eso es lo que preocupa de que algunos empresarios tengan tanta cercanía con el poder económico y que pequeños y medianos empresarios, bueno, a veces están muy desligados de todas estas tendencias en la inversión, Diego. Saludos a Lucía Blanco Amador, nos dice que el poder político y el poder económico deben estar separados y cada uno cumplir con su función sin corrupción. Esto para mí sería lo deseable. ¿Cómo ves, Diego? Sí, vaya, claro, sin duda que el poder económico tiene que dedicarse a generar empleos, a generar riqueza, a invertir, y el poder político a pues, hacer leyes, a dar seguridad, etcétera. A lo que me refiero cuando es indisociable es que un país crece en la medida en que hay acuerdos entre poder económico y poder privado. Ojalá que veamos cada vez más que esos acuerdos se dan en un marco legal y que no hay corrupción y que no hay impunidad. No, esa no es la historia de México, ojalá que así lo sea, pero esta idea de caminamos por dos lados distintos es completamente irreal, ¿no? Y genuinamente a nadie le conviene. Ojalá que este sexenio pueda ser, y creo que por ahí va la intención, no sé tu opinión, Clau, pero la intención es poder dar condiciones para que surja una clase empresarial que se apalanque en este momento histórico que es el nearshoring, pues que es una cierta seguridad de decir, vamos a tener cierta estabilidad política por los 106 años y hacia allá vamos. Entonces, ojalá que haya una clase empresarial limpia, ¿no? Honesta, con dimensión social, que pueda subirse y que pueda generar empleos de valor, que pueda aumentar el valor, porque pues eso sí se traduciría en esta idea de bienestar, ¿no? Entonces creo que hacia allá va. Pero sí, separados, entiendo la idea, pero separados pues nunca han estado. No, nunca han estado, no podemos cantar victoria, sino que deben estar contribuyendo, colaborando. Octavio González, buenas noches, gracias por estar aquí. Gerardo Cisneros, saludos cordiales, amigo, te saluda desde Cuautitlán, México mágico. Gerardo, gracias por estar aquí en Economía Social. Nulfo Sánchez, saludos desde Avon, Colorado. Federico Fernández, buenas noches a todos.
Jesús Francisco Licea Cázares, desde el Valle de Mexicali, nos está saludando. Guadalupe Flores, ya saludamos a Jesús Licea, a Tanislao. Nos están comentando, querido Diego, que aquí tenemos más saludos. Amir, José Pantoja, Mario Muñoz, gracias por estar aquí. Alfredo Lozano dice, Altagracia es una empresaria diferente y sí creo que habrá cambios con los empresarios, Diego. ¿Cómo ves? ¿Diferente? Sí, yo pienso que sí, que puede ser diferente. Vamos a verlo. Me quedé pensando, valdría la pena en otro punto, Clau, platicar todas las tensiones que hubo entre López Obrador y los empresarios a lo largo del sexenio. Me quedé pensando en eso. Y vamos a ver, porque el rol que tuvo Romo en ese momento fue de mucha mediación. Te acordarás mucho del aeropuerto de Texcoco, que sí. Romo decía, no, es que no lo va a cancelar, no lo va a cancelar, no lo va a cancelar, y de repente, ¿no? Sí. Pero creo que en algunas cosas sí logró ser este puente, esta comunicación, y vamos a ver ahora que empiecen a haber tensiones, qué rol juega Altagracia. Pero sin duda creo que es muy refrescante y muy positivo que sea mujer, que sea más joven, que venga incluso de un legado familiar. Me parece que el discurso que trae incluso es distinto y vale la pena escucharlo, pero vamos a ver, es muy pronto. Es muy pronto para saber, y pues solamente comentar, Diego, cuando se presentaron los momentos de mayor tensión, el aeropuerto, el asunto de los gasoductos, apareció la figura de la élite económica por excelencia, el ingeniero Carlos Slim. Lo veíamos llegar a Palacio Nacional un par de horas y después había acuerdo. El problema de la línea 12 también. Creo que el peso de las oligarquías, pero el peso de la élite económica es tan grande en este país que no solamente, no sé qué opinas de esto para ir cerrando, querido Diego, que no solamente se ha ganado la democracia en las casillas frente a los partidos políticos, sino que también se les va ganando y se les va demostrando a los empresarios que este país no puede seguir siendo tan desigual. Claro, claro. No, y coincido, creo que muchos de ellos están dispuestos a jugar bajo otro tablero, principalmente nuevas figuras que no vienen, porque cuando hablamos de estos megaempresarios, Clau, hablamos de figuras que están metidas en la política desde hace 40 años, 50 años, y han estado acostumbrados a otras formas, a otros métodos. Siempre ha habido tensiones, ¿no? Por ejemplo, sexenios como el de Lázaro Cárdenas, como el de López Mateos, el de López Obrador, pues han sido sexenios de mayor tensión, sobre todo por el papel que juega la política en la intervención de la economía, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, con mucha claridad, o en el mismo López Mateos, y ahora quizá López Obrador, y ahí es donde se crispan los ánimos. Ha habido otros sexenios donde ha habido mucha mayor sincronía, pensando, como decíamos, en el de Salinas de Gortari, con Peña Nieto, al menos al inicio con el Pacto por México, y está por verse el rol del nuevo gobierno, si hay cierta continuidad en esa relación, o si más bien va a ser una cuestión más de cada quien se va por su lado, presentamos nuevas caras y renovamos esto. A mí me parece que va a ir por allá. Yo no veo a Claudia Sheinbaum vinculándose directamente cara a cara con muchos de estos nombres. Me parece que sería el costo político sería muy alto, ¿no? No sé qué piensas tú, pero creo que ya no. No, sí. Sin duda coincido, Diego Andrade, investigador, autor de este trabajo que ustedes pueden leer en la biblioteca de Flaxo, la relación entre las élites económicas y políticas en México en el sexenio de López Obrador. Diego, gracias por estar aquí. Ojalá regreses pronto para seguir platicando sobre estos temas y seguir analizando qué está pasando en la relación entre poder político y poder económico. Muchísimas gracias, Clau. Muchísimas gracias a ti, a toda la comunidad de economía social, y estoy a la orden. Gracias, Diego. Un abrazo. Gracias por estar aquí, aceptar la invitación. Amigos, nos despedimos ya los saludamos. Lo hicimos
un poquito antes de terminar, pero gracias a todos por estar aquí. No olviden dejar su like, compartir. Quédense por favor con el maestro Julio Hernández aquí en las charlas astilladas. Nos vemos el próximo viernes, por favor.